Bienvenidos a su sesión número 9 de la materia de Contabilidad Financiera y Contabilidad Administrativa de la Licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a repasar lo que habíamos visto en nuestra sesión anterior, lo del sistema absorbente y sistema de costeo variable o directo. Y vamos a hacer un caso práctico. Recuerden que estamos viendo esta parte en cuanto a los sistemas de evaluación de nuestros métodos, ¿no? El sistema absorbente o lo que es el sistema directo. Y nosotros habíamos visto en nuestra sesión anterior que había diferentes sistemas de evaluación, lo que es el costeo absorbente o integral, el costeo directo o variable y el costeo relevante. Inclusive habíamos empezado a ver estos costeos, que vamos a ver los dos primeros. El tercero no lo vamos a ver en esta ocasión. Vamos a ver lo que es el costeo absorbente integral o el costeo directo o costeo variable. ¿Sí? Recuerden que el costeo absorbente es el sistema de evaluación más utilizado para fines externos. Incluye todos los elementos del proceso productivo y no considera el comportamiento de ventas. De hecho, es el más utilizado aquí en nuestro país, aquí en México. Considera el momento en que se realiza el periodo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que aquí vamos a utilizar lo que es la materia prima, los manos de obra, los gastos directos e indirectos de fabricación, que pueden ser tanto variables como fijos, para que nosotros podamos en este caso determinar lo que es el costo de ventas o utilidad bruta. Fíjense, en ese sistema de costeo es el que nosotros comúnmente utilizamos, que es un costeo absorbente, que no tenemos ningún problema en este aspecto. Fíjense, tenemos la parte de los gastos operativos, los gastos de administración y ventas, y de la utilidad bruta desprendemos que le restamos la parte de los gastos de operación y nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Mientras el costeo directo, nosotros vamos a utilizar la parte consumida en tanto en materia prima como sueldos y salarios, y solamente vamos a poner la parte variable de los gastos directos. Fíjense bien. En este caso aquí tenemos los costos variables y los gastos variables y arrojamos lo que es la utilidad marginal. De hecho, les había comentado que en algunos libros que vienen traducidos de Estados Unidos aquí al español, viene lo que es margin profit, que es utilidad marginal, y exactamente eso es lo que están manejando en Estados Unidos, porque una partecita del costo de ventas que nosotros utilizamos está en la parte de los gastos fijos, ¿ok? Esos gastos fijos nosotros los utilizamos como parte del costo de ventas. Entonces, fíjense cómo está separado la parte de los gastos indirectos, ¿sí?, de la parte del costo de ventas. El costo de ventas en este sistema no lo tiene porque eso forma una partecita, la tenemos en utilidad marginal y otra dentro de los gastos fijos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo para que ustedes puedan ver las diferencias prácticamente de estos dos métodos. En el costeo absorbente, nosotros vamos a costear el periodo, mientras en el costeo variable o directo, nosotros vamos a costear en base a las unidades producidas y a las unidades vendidas. O sea, nosotros vamos a considerar lo que realmente estemos produciendo. Nosotros en la parte del costeo absorbente tenemos la parte de inventarios, pero tanto la parte de elementos fijos como variables lo tenemos en la parte del costo de ventas. Mientras en el costeo variable o directo vamos a tener solamente la parte de elementos variables. Tenemos dentro del sistema costeo absorbente o integral una utilidad menor. ¿Por qué? Porque se van a tomar todos los elementos que corresponden al periodo. Mediante el costeo variable o directo vamos a tener una utilidad mayor. ¿Por qué? Porque nada más vamos a considerar los elementos que realmente estemos utilizando dentro de nuestro sistema productivo. Entonces, por consiguiente, vamos a tener una pequeña diferencia que se va a ver reflejado dentro de los inventarios. Al costeo absorbente integral prácticamente son cifras externas, ¿sí?, que le van a interesar a nuestro público inversionista, a los inversores, etcétera, al público exterior de la empresa. Sin embargo, nosotros en un sistema variable o directo va a ser para uso interno, ya que va a ser ahora sí que más detallado y mucho más específico la parte productiva y lo que realmente el negocio está gastando en un costo marginal.
En este caso, como les había comentado, la diferencia entre un costo de ventas y un costo marginal se va a manejar en una cuenta dentro del sistema variable, en una cuenta de inventarios que va a ser forma parte de nuestro balance. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo un poquito más detallado, si lo vamos a utilizar mediante las unidades. Entonces, para que nosotros podamos tener un poquito más claro todos estos dos métodos, vamos a hacer un ejemplo en base a unidades. Y tenemos, fíjense, que en este caso una empresa que se llama Empresa El Sol tiene los siguientes datos. Tiene unidades producidas, que ahí lo estamos viendo en su lámina, vendrían siendo 15,000 unidades. ¿Ok? Tenemos unidades vendidas, solamente las que estamos vendiendo, que serían de 13,000 unidades. Tenemos la parte de gastos indirectos fijos. De 65,000 pesos. Tenemos el precio de venta unitario de 400 pesos. Tenemos la parte del gasto de venta de 650,000. Tenemos la parte de gastos de administración de 300,000. Tenemos la parte de gastos financieros de 30,000. ¿Ok? Tenemos un costo unitario de materia prima de 120. Materia prima. ¿Cuánto? No, 190. Costo unitario de mano de obra de 2 pesos. ¿Sí? Costo unitario de gastos indirectos o costo indirecto de 3 pesos. Y tenemos que vamos a tener un inventario final de artículos terminados de 1,500 unidades. Estos son con los datos que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar con el primer método, que es el método absorbente. Vamos a costear la parte de la materia prima. Y decimos, empezamos con nuestras unidades, que son 15,000 unidades. Por 190 pesos nos estaría dando un costo de materia prima de 2,850. Entonces, tenemos nuestras unidades producidas, fíjense que son las 15,000 por 190 de la materia prima. Entonces, tenemos un costo de materia prima de 2,850,000. ¿Ok? Que son las unidades producidas por mi materia prima. ¿Ok? Entonces, tengo el siguiente punto, que es la parte del costo total de la mano de obra. El costo del total de la mano de obra partimos igual de las 15,000 unidades por lo que vendría siendo su costo. Recuerden que el costo de la mano de obra no va a variar, no de 190, sino de 2 pesos por unidad. Entonces son 15,000 las que estamos produciendo, entonces nuestro costo total de mano de obra va a ser de 30,000 pesos, ¿ok? Entonces mano de obra total vendría siendo 30,000 pesos. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos. No ha habido ninguna diferencia a como hemos estado nosotros evaluando. Tenemos nuestro costo total de gastos indirectos. Igual vamos a partir de nuestras unidades, que van a ser las 15,000 unidades, por 3 pesos que va a costar cada unidad. Entonces serían 15,000 por 3, sería 45,000 pesos de costos indirectos. Entonces ya tengo ahorita en esencia los primeros 3 elementos de nuestro costo de producción. ¿Sí? Tenemos el costo total de la materia prima de 2,850,000 más 30,000 de mano de obra, más total de costos indirectos, nos estaría, más aparte los costos indirectos fijos, de 65,000, nos estaría dando un costo total
de 2.990.000. Entonces, nada más vamos a incluir la parte de los gastos indirectos fijos. La parte de los fijos de 65.000. Ok, sumamos todos los elementos y nos estaría dando total de 2.990.000 pesos. Como ven, hasta aquí no hemos hecho ningún cambio, todo sigue de la misma secuencia como hemos trabajado anteriormente. Entonces tenemos las unidades producidas, dijimos que todo lo hicimos sobre 15.000 unidades. Entonces para sacar nuestro costo unitario vamos a tenerlo que dividir nuestro costo total entre las unidades producidas y nos estaría dando un costo unitario de 199.33. Este es nuestro costo unitario. Entonces, si se fijan, no ha habido ningún cambio, todo sigue hasta como hemos trabajado hasta ahorita, ¿ok? Entonces, tenemos que vamos a determinar nuestro costo de ventas, que tenemos artículos, inventario inicial de artículos terminados, lógicamente lo vamos a tener en 0. Nuestro costo de producción, que acabamos de decir que son de los 2.990.000, menos los artículos terminados, que dijimos que eran los 1.500 unidades por 199.33, nos estaría dando 299, con lo cual inventario inicial más compras menos inventario final nos estaría dando un costo de ventas de 2.691, ¿ok? Entonces, ahí está la parte del costo de ventas. Entonces, fíjense, son 2.990.000 entre 15.000 nos estarían dando el costo unitario de 199.33. Ahora, como les había comentado, tenemos un inventario de artículos terminados de 1.500 unidades, entonces esas 1.500 unidades por los 199.33 nos estaría dando 299, ¿ok? Entonces, de 2.990.000, dijimos que inventario inicial tenemos 0 más nuestro compras o costos de 2.990.000 menos nuestro inventario final de 1.500 unidades por 199.33 nos estaría dando 299.000. ¿Ok? Entonces, inventario inicial más compras más costo, que sería esto, menos inventario final, nos estaría dando un costo de ventas de 2.691.000 pesos. Este sería nuestro costo de ventas, o sea, tal como nosotros lo conocemos. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar? Bueno, primero vamos a determinar la parte de los ingresos. ¿Cómo los vamos a determinar? Pues muy sencillo, la parte de los ingresos son unidades vencidas, que serían los 13.000 pesos. Esos 13.000 pesos, aquí estamos, 13.000 pesos por nuestro precio de venta. El precio de venta, acuérdense que aquí lo tenemos, que serían los 400 pesos de nuestro precio de ventas. Entonces serían 13.000 unidades que fueron las que vendimos por su precio de venta, serían 5.200.000 pesos. Entonces esas son las ventas. Entonces ya como se fijan, ya tenemos bien considerado todos los elementos de nuestro estado de resultados. Las ventas, entonces dijimos que son 5.200.000 pesos. Que sale, vuelvo a repetir, de multiplicar nuestras unidades vendidas de 13.000 por nuestro precio de venta de 400 pesos. Eso nos estaría dando 5.200.000. Entonces, con eso ya tenemos prácticamente todos los elementos necesarios para hacer nuestro estado de resultados. Nuestro estado de resultados que vamos a tener, ¿ok? Ventas, como les había comentado, 5.200.000, menos la parte del costo de ventas de 2.691.000, que ahorita fue lo que determinamos. La diferencia entre ambos, vamos a tener una utilidad bruta de 2.509.000, menos la parte de los gastos de operación, que son gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, nos estaría dando una utilidad antes de impuestos de 1.529.000. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a repetirlo nuevamente. Entonces, aquí en el pizarrón tenemos ventas de 5.200.000 pesos.
menos un costo de ventas que ya habíamos determinado previamente de 2.691.000. Esto pues nos va a dar lo que sería una utilidad bruta de 2.509.000 pesos. A esa utilidad bruta le voy a quitar los gastos de venta, los gastos de administración y nuestros gastos financieros, ¿ok? Entonces le voy a quitar 650.000 más 300.000, nos estaría dando 950.000. 950.000 menos 30.000 nos estaría dando 980.000, ¿ok? De la parte de gastos. ¿Ok? Y con eso nos estaría dando una utilidad antes de impuestos de 1.529.000 pesos. ¿Ok? Hasta aquí no hemos hecho nada raro, todo lo hemos seguido así como nosotros lo conocemos. Volvemos a repetir, a ver, nuestro método ahorita de esta forma ha quedado de la siguiente forma. Que fíjense, son unidades producidas de 15.000. 15.000. Esto lo voy a multiplicar por mi costo de mi materia prima, ¿sí? Mi materia prima por unidad me cuesta 190 pesos. 15.000 por 190 nos estaría dando 2.850.000. Nuevamente, nuestras unidades, que serían 15.000 por la mano de obra de 2 pesos, nos estaría dando 30.000. 15.000 nuevamente por nuestros costos indirectos nos estarían dando 45.000. Más la parte de los gastos indirectos fijos nos estaría dando 65.000. La suma de los 4 elementos nos estaría dando 2.990.000. Eso lo vamos a dividir entre las unidades producidas para sacar un costo unitario de ventas. Ese costo unitario por unidad, a mí cada unidad me cuesta producirla 199.33 pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues nuestro inventario inicial, que va a ser 0, más el costo de ventas que yo estaba determinando, que son de 2.990.000, menos la parte de nuestros inventarios, que quedamos que eran 1.500 unidades, por su costo unitario de 199.33, nos estaría dando 299.000. Inventario inicial más compras menos inventario final nos estaría dando un costo de ventas de 2.691.000. Ahora, las ventas, las unidades vendidas, que serían los 13.000, por su precio de ventas de 400 nos estaría dando 5.200.000. Esos 5.200.000 le voy a quitar la parte del costo de ventas y nos estaría dando una utilidad bruta de 2.509.000. A esos 2.509.000 le voy a quitar la parte de los gastos, que serían los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. 650.000 más 300.000 más 30.000 nos estaría dando 980.000. 2.509.000 menos 980.000 nos estaría dando una utilidad antes de impuestos de 1.529.000. Entonces, si se fijan, es tal como nosotros lo conocemos en este momento. Vamos a ver ahora mediante el método directo. El método directo nosotros lo vamos a ocupar, fíjense, tenemos casi los mismos datos, no va a haber mucha variación. Tenemos que son las mismas 15.000 unidades, que son las unidades producidas. Tenemos que son los 13.000 unidades, que serían las unidades vendidas. Gastos indirectos fijos igual, vamos a dejarlo en los 65.000 pesos. El precio de venta no va a cambiar, serían los 400 pesos igualitos. Pero ahora tenemos gastos de venta. Esos gastos de venta, fíjense cómo están divididos. Tenemos la parte de variables de 600.000 pesos y la parte de fijos de 50.000 pesos. La parte de los gastos de venta. La parte de los gastos, tenemos la parte de ventas, tenemos la parte de administración, que también sería dividirlos. Fíjense cómo estos 300.000 pesos está dividido, ¿sí?, tanto en variable como en fijo. Esos 300.000 pesos están divididos 290.000 en variable y 10.000 pesos en fijo. ¿Ok? Entonces, tenemos los gastos financieros de 30.000 pesos, que ese no va a haber cambio alguno,
tenemos los gastos, el costo unitario de la parte de materia prima de 190 pesos, la parte de los mano de obra de 2 pesos, tenemos la parte de los indirectos de 3 pesos e igual la parte de los artículos terminados de 1.500 unidades. O sea, ahí no hubo ningún cambio, lo único que estoy haciendo es dividiendo la parte de los gastos en fijos y variables. Tenemos igualito, ¿ok? Lo que vendría siendo las unidades producidas por mi costo de materia prima, que serían de 190, nos estaría dando 2.850.000, que es lo mismo que tenemos ahorita en el pizarrón, ¿ok? Tenemos la parte de la mano de obra, que serían las mismas 15.000 unidades por 2 pesos que nos cuesta nuestro costo unitario, nos estaría dando 30.000 pesos, ¿ok? Tenemos la parte de los indirectos, que serían las mismas 15.000 unidades, pero ahora multiplicado por su costo unitario de 3 pesos, serían 45.000 pesos. Entonces, fíjense, en esos 3 primeros pasos no ha habido ningún cambio. Seguimos, vamos a apuntarla aquí para que vean cómo voy a ponerlo, los 2.850.000, que vuelvo a repetir, es la multiplicación de los productos, de los artículos producidos, por mi materia prima de 190 pesos. Tenemos la parte de la mano de obra, que vendrían siendo nuestros artículos producidos, que son 15.000 por 2 pesos, ¿ok? Que vendrían siendo los mismos 30.000 pesos. Tenemos la parte de los, lo que vendría siendo las unidades producidas de 15.000 por nuestro costo indirecto de 3 pesos, ¿ok? Nos estaría dando la cantidad de 45.000 pesos. Entonces, en estos 3 puntos, si se fijan, no hemos cambiado nada, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Fíjense, lo que yo les acabo de mencionar, de 2.925.000 pesos, ¿ok? Que sería la suma de estos 3 elementos. Que serían mano de obra, materia prima, mano de obra e indirectos. 2.925.000. A esto lo voy a dividir entre mis unidades producidas para que nos dé un costo unitario de 195 pesos, ¿ok? Entonces ahí ya hubo variación, porque ahora lo voy a dividir entre 1.500 unidades. ¿Por qué? Porque acuérdense que la parte de los fijos no entra. Dentro de los gastos indirectos fijos, esos no entran. En este método entrarían hasta la parte operativa, ¿ok? Hasta dentro de los parte de los gastos fijos, ¿ok? Entonces son 1.500 unidades, entonces lo que nos daría un costo unitario de 195 pesos. Ese costo unitario va a ser por unidad, entonces ya empezamos a tener las primeras diferencias, porque aquí nuestro costo unitario es de 199.33 y aquí vamos a tener un costo unitario de 195 pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar ahora sí nuestro costo de ventas, ¿no? La parte de artículos terminados, ¿sí? Acuérdense que nuestro inventario inicial igual está partiendo de 0. Nuestro costo marginal de, bueno, nuestras compras de 2.925.000 y evaluamos nuestro inventario de artículos terminados de 1.500 piezas por 195 pesos, nos estaría dando 292. Entonces, inventario inicial más compras menos inventario final, pues ya nos estaría dando un costo de ventas o un costo marginal de 2.632.000. Entonces, fíjense, ya tenemos entonces esos 195 de nuestro costo unitario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces ahora? Nuestro inventario inicial, que sería 0, más nuestro compras de 2.925.000, que son los 3 elementos de nuestro costo, menos nuestro inventario final valuado, que sería las 1.500 unidades de nuestro inventario final, por 195 pesos que nos está saliendo de costo. Sí, costo unitario, entonces nos estaría dando 292.500, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener un costo marginal de 2.632.500. Igual vamos a determinar ahora la parte de nuestras ventas, ¿sí? Que serían los 13.000 unidades, igual que lo hicimos la vez anterior, 13.000 unidades
por su precio de ventas de 400 pesos, nos estaría dando las mismas ventas de 5.200.000. Ahí no hubo cambios, ¿ok? Entonces, los únicos cambios que vamos a tener ahora es para la realización de nuestro estado de resultados. Entonces, el estado de resultados quedaría de la misma forma. Nuestras ventas de 5.200.000 que determinamos, menos nuestro costo de ventas o nuestro costo marginal en este caso, porque se utiliza el costo marginal, nos estaría dando una utilidad marginal de 2.567.000. Ahora vamos a poner la parte de los costos fijos o costos fijos, que sería la parte de los gastos de venta, la parte de los administrativos y la parte de los indirectos fijos. Serían menos la parte de los gastos de operación variables de 600, de 290.000, la parte de los financieros y nos está dando una utilidad antes impuestos de 1.522.500. Fíjense, o sea, vamos a repasarlo. Entonces serían nuestras ventas igual la misma cantidad, 5.200.000 pesos, menos mi costo marginal de 2.632.500. Ahí tenemos nuestro, lo que es la utilidad, en lugar de utilidad bruta tenemos utilidad marginal, que es la primera, de 2.567.500, ¿no? ¿Ok? Que es la diferencia entre las dos cantidades. Viene la parte de los costos fijos. La parte de los costos fijos, acuérdense, sería la parte de los 65.000 de costos fijos, la parte, ¿sí? Estos fijos, la parte de los 50.000 de la parte de la venta, ¿sí? Que serían 65 y 50, y la parte de los 10, entonces serían 125.000. Ahí en la lámina lo único que tenemos es que está desglosado, ¿ok? Los 125.000. Tenemos que son 50.000 de gastos de venta, los 65 de indirectos y los 10.000 de la parte de administración. Después tenemos la parte de los gastos de operación. La parte de los gastos de operación, en este caso serían los 600.000 de la parte de ventas, los 290.000 de la parte administrativa y los 30.000 de gastos financieros, ¿ok? Entonces serían 600 y 290, serían 890. 890 menos, más 30.000 pesos serían 920, ¿ok? Sí, 920. Entonces tenemos 6, 8, ok, 690, 920, y ya con eso llegamos a nuestra utilidad antes de impuestos, fíjense, de 1.522.500. Fíjense, aquí nosotros llegamos a una utilidad, ¿sí?, diferente a la que nosotros en nuestro primer método nosotros obtuvimos. En nuestro primer método obtuvimos 1.529.000. En nuestro segundo método, ¿sí?, lo que es el sistema directo, nosotros obtuvimos 1.522.500. Entonces, fíjense cómo están los ambos métodos con una diferencia, fíjense, ¿sí? Entonces, vamos a conciliar esa diferencia. Esa diferencia nosotros la vamos a tener de nuestro método absorbente, que sería de 1.529.000 pesos, fue lo que nosotros habíamos obtenido, y con lo que es el método directo, nuestro segundo método, de 1.522.000. Tenemos precisamente una diferencia de 6.500 pesos. Esos 6.500 pesos lo vamos a obtener de nuestro costo unitario absorbente de 199.33. Este costo unitario absorbente de 199.33 con la diferencia de nuestro costo unitario por método directo. Entonces tenemos el método absorbente menos el método directo y ahí vamos a tener una diferencia de 4 pesos con 33 centavos. Esos 4 pesos con 33 centavos lo vamos a multiplicar por la parte de nuestros artículos terminados de 1.500 unidades.
Entonces esos 1.500 unidades por 4.33 nos estaría dando la diferencia prácticamente de esos 6.500 pesos. Entonces vean cómo tenemos ahí la diferencia de ambos métodos, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue realmente cuando nosotros sacamos lo que es el costo unitario, fíjense cómo en el costo unitario, en el método directo, nosotros tenemos lo que vendría siendo, nada más consideramos los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Mientras en el otro método nosotros vamos a considerar la parte de los fijos. Fíjense bien, la parte de los fijos en el método absorbente tenemos que nos eleva nuestro costo unitario de producción. De 195 se fue a 199.33. Entonces, con esa diferencia nosotros, sí, prácticamente fueron los 65,000 pesos de diferencia. Esos 65,000 pesos de diferencia nosotros, en el segundo método, que es el método directo, lo consideramos dentro de la parte de los costos fijos. Pero cuando nosotros estamos evaluando nuestro costo de ventas, nuestras compras o nuestro proceso productivo, tenemos que los artículos terminados, que serían las 1.500 unidades, al multiplicarlo por los 199.33, fíjense cómo nos estaría dando 299,000 pesos. Mientras que esas mismas 1.500 unidades lo multiplicamos por los 195, nos estaría dando los 292,500. Entonces, prácticamente en ambos métodos, ¿por qué? Porque los costos fijos, nada más lo único que hicimos en el segundo método fue cambiarlo de lugar. Pero cuando nosotros evaluamos nuestros artículos terminados en el segundo método, es cuando nos marca la diferencia, ¿no? Porque los artículos terminados aquí los estamos multiplicando por 195 pesos, que es nuestro costo unitario. Entonces, ahora sí que prácticamente esta sería nuestra diferencia, ¿no? 299 y 292,600. Fíjense cómo esto y esto aquí nos está dando la diferencia de los 6.500 pesos, que es precisamente lo que nosotros tenemos en la conciliación entre ambos métodos. Como les vuelvo a comentar, el método, sí, ese método que nosotros ocupamos, sí, va a obtener una utilidad mucho mayor. Fíjense cómo nosotros vamos a tener diferencia en la utilidad, vamos a tener una utilidad mayor. Mediante el otro método, nuestra utilidad va a ser menor. Fíjense cómo está aquí, ¿sí? Y nosotros vamos a representar 1.522.900. ¿Por qué? Porque la parte que nos falta, ¿sí? Dentro del costo marginal y el costo de ventas, la diferencia que tenemos prácticamente, esa diferencia la vamos a representar en nuestro inventario. Aquí nosotros vamos a tener 6.500 pesos que va a estar reflejado en nuestra cuenta de inventarios en el balance general. Como ven, ambos métodos son algo diferentes. Uno va a determinar el costo de ventas, otro va a determinar la utilidad marginal. Hacemos la conciliación entre ambos métodos y de todos modos vamos a llegar a cifras semejantes. Ahora, nosotros en este caso lo hicimos por un solo elemento, valuamos un solo elemento, ¿sí? Tenemos que tener separados los costos variables y los costos fijos de la parte administrativa, y bueno, la parte de operación tenemos que tener tantos variables como fijos, y la parte de los indirectos fijos la tenemos que tener bien separada dentro de nuestros 3 elementos o nuestros elementos del costo. Es importante, sí, ¿por qué? Porque mediante el método directo nosotros tenemos que separar todas estas cifras. Mediante el método absorbente no. ¿Por qué? Porque el método absorbente todo lo llevamos y todo lo hacemos parte de nuestro costo de ventas. Por consiguiente, pues lógicamente pues va a haber variaciones. Este método tenemos que tener mucho control en la parte de fijos y variables. Entonces, ¿para qué? Para separar cuál es fijo y cuál es variable. No nada más los gastos de ventas, tenemos que poner gastos de ventas fijos, gastos de venta variables, gastos de administración fijos, gastos de administración variables, ¿sí? Y aparte, los gastos indirectos fijos los tenemos que tener muy bien localizados. Entonces, por consiguiente, este método nosotros vamos a tener
que tener mucho más control en nuestras cifras. ¿Por qué? Porque las vamos a ocupar de forma diferente. En este método que nosotros utilizamos, pues nada más todo lo tenemos que llevar dentro del costo de ventas, ¿no? Dentro de las cuentas del costo de ventas, bueno, del costo, y ya con eso, pues ya nada más separamos cuánto es de materia prima, cuánto es de sueldos y salarios, cuánto es de indirectos y ya. Pero este método no. En este método todavía tengo que separar cuánto es fijo y cuánto es variable, que es la diferencia que nosotros hicimos. Por eso es importante que ustedes evalúen y que vean cuál es el método que ustedes o que en su empresa están manejando. ¿Sí? Si están manejando este método, que es un método absorbente, o si están manejando este método, que es un método directo. Entonces, ambos métodos pues, nos van a dar una utilidad, pero es importante que ustedes evalúen cuál es el que les representa o cuál es el que están utilizando en su empresa como una mejor manera, ¿no? Para llevar nuestras cifras contables. ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, este implica un poco más de análisis y control dentro de nuestras cifras. El otro representa menos control, solamente con que tengamos identificado las partes de los gastos o cuentas operativas, ¿sí? Y la parte de los costos. Entonces, por consiguiente, son las diferencias que nosotros podemos encontrar en ambos métodos, ¿ok? Entonces, ahora sí, con esto nosotros hemos visto y hemos repasado ambos métodos. Fíjense, nosotros con esta forma, ya que vimos nosotros nuestra práctica de forma un poco más detallada, podemos nosotros ver las diferencias entre ambos métodos, porque anteriormente, como no habíamos visto la parte de los casos prácticos, no entendíamos mucho las diferencias, solamente las mencionábamos, pero ahora ya que hemos visto la práctica, podemos nosotros evaluar las diferencias que encontramos entre ambos métodos. Fíjense, en el método de costeo absorbente o integral, nosotros vamos a costear por periodo, o sea, nosotros vamos a costar por periodo. En cambio, por el otro, nosotros vamos a costear por unidades producidas, o sea, realmente nosotros vamos a tener un control de lo que nosotros tenemos como unidades producidas y unidades vendidas. Aquí nosotros, fíjense, que vamos a tener en la parte de inventarios tanto la parte de los fijos como variables. En cambio, en este método, como les había comentado, nosotros vamos a tener que separar la parte de los fijos y la parte de los variables, ¿ok? Y solamente vamos a tener bien separado la parte de los variables, que es lo que nosotros, la parte de los variables, van a integrarse dentro de nuestro costo de ventas. La parte de los fijos forman parte de los costos variables, bueno, de la parte operativa entran de lleno la parte de los costos fijos y no forman parte de nuestro costo de ventas, la parte de los costos fijos. Ajá, como les había comentado, nosotros en este método vamos a tener todos los elementos de nuestro costo y en este vamos a tener nada más nuestros elementos correspondientes a la parte productiva, ¿ok? Y por último, como les había comentado, nosotros vamos a tener una pequeña diferencia que se va a llevar precisamente lo que serían los 6.500 que nos arrojó en esta práctica en las cuentas de inventarios. Entonces, como ven, nosotros vamos a tener esas pequeñas diferencias en ambos métodos, ¿ok? Y ahora nada más en su actividad, ustedes van a tener que desarrollar, van a tener que costear sus unidades, van a tener que determinar y van a tener que separar cuáles vendrían siendo sus costos fijos y costos variables de su producto que habían seleccionado. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.